Buenos días, hoy le traemos un video más de lo que es la cinética de la digestión en rumiante. Vamos a hablar un poquito de lo que es la cinética de digestión, y para empezar a hablar tenemos que decir, ¿no es cierto?, que la cinética de la digestión en bovinos o en rumiante se puede decir que es la velocidad con la que va a ocurrir los cambios en esta neto para formarse lo que es eh, la degradación o disminuir el tamaño de las partículas. Tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que la fracción, o sea, el alimento se va a componer de fracciones. Para su estudio lo vamos a dividir en una fracción soluble, que es la fracción que llega, ¿no es cierto?, al tracto digestivo, o sea, ¿no es cierto?, al rumen del animal, al retículo rumen, y esta, ¿no es cierto?, cuando llega al rumen o sea, tiene una alta proporción que es fermentecible, que se degrada muy rápido. A esa es la que le conocemos como fracción soluble. También el alimento se va a componer de una fracción degradable. Esta fracción degradable va a estar compuesta o va a depender de la tasa de pasaje y también, ¿no es cierto?, de lo que es la tasa de digestión. O sea, ¿qué significa la tasa de pasaje? Es la cantidad de alimento que pasa por el tubo digestivo del animal en una unidad de tiempo. Y la tasa de digestión va a ser, ¿no es cierto?, cuando estos microorganismos que se encuentran en el retículo rumen, en el rumen del animal, son atacados a lo que son el forraje, a lo que son los granos que le estamos dando a la vaca, o también se conoce como a los sustratos que le damos. Sin embargo, tenemos que recordar que hay una parte de este alimento que no le va a pasar nada en el tubo digestivo, y esa parte es la que le llamamos, ¿no es cierto?, fracción indegradable. Fracción indegradable porque, ¿no es cierto?, este va a desalojar del tubo digestivo del animal por medio neto de, o sea, se va a transformar o va a pasar a las S sin que le haya ocurrido nada en, en el tubo digestivo. Para eso vamos a ver, ¿no es cierto?, un esquema, que en este caso es una fotografía de una vaca. Como yo le estaba diciendo, que el animal, ¿no es cierto?, ingiere el pasto, ¿no es cierto?, el pasto o el alimento que le demos, y van a estar compuestas, ¿no es cierto?, por tres fracciones. Una fracción, ¿no es cierto?, va a ser la primera que llega, ¿no es cierto?, al tubo digestivo, y entonces se degrada rápidamente. Si se degrada, esa es la que le consideramos fracción soluble. Esta fracción soluble es la que se encuentra, ¿no es cierto?, en el interior de las células vegetales. Más adelante le vamos a explicar detalladamente esto. Y también se encuentra, si bien estamos alimentando con granos, es lo que se encuentra en el interior del grano, es lo que le llamamos, ¿no es cierto?, comúnmente almidón. Ahora bien, y una fracción que compone el alimento es una fracción degradable, la que decíamos que va a depender de la tasa de pasaje, que es la cantidad de alimento que pasa por el rumen en una unidad de tiempo, y lo que es la tasa de pasaje y la tasa de digestión. Ahora bien, la otra fracción que compone el alimento, que es la fracción indegradable, que no le pasa nada en el tracto digestivo del animal, y entonces es desalojado del mismo a través de las S. También tenemos que recordar, ¿no es cierto? Vamos a ver un esquema más o menos de lo que es una célula vegetal. La célula vegetal tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que va a estar compuesta, ¿no es cierto? No vamos a hablar detalladamente de cada parte de la célula, pero sí de las cosas, ¿no es cierto?, que le afectan a lo que es la digestión del animal. Recordemos que una célula está compuesta, ¿no es cierto?, por todas sus organelas, y también contiene una importante que es la pared celular, que acá le voy a anotar. Igual el esquema lo dice dónde está la pared celular. Bueno, esta pared celular lo que pasa es lo que nosotros le conocemos como FDN. ¿Qué es la FDN? La FDN, que en nutrición se considera, ¿no?, como es la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Esta celulosa, hemicelulosa y lignina es lo que le hace menos digestible al alimento, o en este caso al forraje. Lo que tenemos que recordar que a medida que crece el vegetal, a medida que va pasando en las distintas etapas fenológicas, lo que va aumentando es la pared celular. Entonces esta pared celular hace presión para adentro de las células y le deja menos espacio a lo que es el citoplasma o el contenido que se encuentra dentro de las células, que van a ser ocupados, van a ser aprovechados por los microorganismos. Desde ahí es que se sabe que
a medida que la planta va creciendo, o sea, el vegetal va creciendo, es menos digestible para los organismos, para los microorganismos, ¿no es cierto? Para los microorganismos que se encuentran en el rumen, y menos digestible también sería para el animal. Ahora, lo que tenemos que recordar también es que, ¿no es cierto?, que en esta foto o diapositiva lo podemos ver, es los estados fenológicos y las características, pero en este caso de una alfalfa. Decía, ¿no es cierto?, que a medida que la planta crecen, entonces se va componiendo o tienen como una estructura más fuerte, lo que comúnmente lo conocemos como FDN, que dije anteriormente, que es lo que es celulosa, hemicelulosa y la lignina, que estos se hacen cada vez, ¿no es cierto?, menos indigestible. También tenemos que recordar que a medida que avanza en su crecimiento, las hojas, ¿no es cierto?, tienen menor, pueden llegar a tener, ¿no es cierto?, menor cantidad de hojas en algunas plantas. Y recordemos que en las hojas es la que se van a encontrar las proteínas. Entonces, tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que entonces es por eso que cae el porcentaje de proteína a medida que avanza el crecimiento de las plantas, y aumenta, ¿no es cierto?, lo que es el porcentaje de fibra y de lignina. Eso lo tenemos que tener bien claro a la hora de, ¿no es cierto?, de hablar de lo que es una pastura, a la hora, ¿no es cierto?, de agarrar y ver qué pastura le vamos a dar al animal. O por lo menos muchas veces se dice, ¿no es cierto?, que vamos a los campos y vemos que el productor nos dice, sí, pero mi vaca está flaca y mirá el pasto que tiene. Bueno, el volumen, cuando a mayor volumen, puede ser que el pasto esté en esta etapa, ¿no es cierto?, que ya está pasado la floración, entonces se ha encañado y entonces ya no es digestible para los animales. Repito, ¿por qué no es digestible? Que esto quede muy en claro: por el contenido de FN, por el contenido de la fibra y de la lignina, que no me permite que los microorganismos ataquen, colonicen a ese sustrato, a ese alimento que le estamos dando. ¿Cómo se puede explicar esto en una gráfica? De la siguiente manera: si acá en el eje de la Y tenemos la degradabilidad de nuestros alimentos, de nuestra pastura que le estamos dando, y en el eje de las X tenemos el tiempo que va a tardar en hora. Tenemos que saber, ¿no es cierto?, que esta puede ser la degradación de dos, ¿no es cierto?, de dos pasturas en diferentes estados. Ahora, lo primero que tenemos que saber, ¿no es cierto?, es que esta va a ser, ¿no es cierto?, puede ser una pastura, y esta puede ser otra, o puede ser un grano también. Ahora, lo que tenemos que saber, ¿no es cierto?, que dijimos que algunas pasturas, cuando son tiernas, llegan a lo que es el tracto digestivo y tiene una fracción, ¿no es cierto?, fracción soluble. Esta fracción soluble es la que tenemos, o sea que llega esta pastura al tubo digestivo y se degrada muy rápido, ¿no es cierto? Y después se sigue degradando por la acción de los microorganismos, hasta que llega un momento donde ya se encuentra la fracción indigestible o indegradable, que va a ser abandonado el tubo digestivo por lo que son, ¿no es cierto?, o en las S. Si bien, si miramos la otra, ¿no es cierto?, curva, tenemos que tener acá, ¿no es cierto?, que este tiempo que se llama tiempo de retardo o lag time es el tiempo que necesitan esos microorganismos que se encuentran en el tubo digestivo del animal para colonizar el sustrato, para poder actuar sobre ello, para multiplicarse, para, ¿no es cierto?, atacar el sustrato y degradar. Y desde ahí, o sea, ese es el tiempo de retardo, por eso hay esto. Y después sí ya llega a lo que es la degradación, y entonces se va a producir una parte en esto donde que es la fracción indigestible, que, como dije anteriormente, abandona el tracto digestivo en las S. Eso es muy importante. Eh, en otros videos le vamos a estar explicando más detalladamente lo que va a pasar con las proteínas degradables, con todos los nutrientes, pero vamos a ir paso a paso. Lo importante es que entienda. Cualquier consulta deben dejarme en el like, o también, ¿no es cierto?, le estaré dejando el correo. Cualquier consulta o cualquier pregunta, no tengo problemas en contestar. Desde ya, muchas gracias.